Bueno, entonces, es el internet de acá lo que está fallando. ¿Sabe por qué sale esto? Ok, entonces creo que hay más o menos aguante. Les decía que tenemos estos ejercicios que faltaban de la vez pasada. Vamos a hacer estos. Y de todas formas los tienen ahí en el link, les puse las soluciones de esto, ¿no? Pues tienen que checar con calma y todo, pero ahorita vamos a explicarlos y ya los detalles los pueden checar ahí. ¿Okay? En este, bueno, vamos a hacer primero el 2 que faltaba. Y acá, pues ustedes, aparte de lo que hicimos en clase, estos, pues hagan los otros también. Saquen las derivadas y vean si llegan a lo que está aquí. Ya simplificado, nada más como práctica, ¿no? Y pueden derivar estas cosas y ya pueden derivar casi todo, ¿no? Porque estos están un poco más difíciles de los que van a ver, por ejemplo, en la tarea, en el examen, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que empiecen con lo difícil y luego ya todo se les hace fácil, ¿no? Sí, ya pueden hacer esto. Bueno. Entonces, vamos a hacer estos que ya son más de aplicación. Acá tenemos el número de células de levadura en un cultivo. Se incrementa siguiendo esta función, que es una función logística. Ya habíamos visto de forma cualitativa cuál es la forma de esta gráfica, ¿no? Entonces, que es una función que tiene una parte de crecimiento exponencial y eventualmente llega a un punto de saturación donde ya no crece más la población y se queda estable. ¿Okay? Bueno, tenemos estos parámetros A y B que son constantes. Esta es una función del tiempo medida en horas y nos da el número de células, ¿no? Es la población de células de levadura. ¿Okay? Y tenemos esta condición que inicialmente tenemos 20 células y se incrementan a una tasa de 12 células por hora en t igual a 0. ¿Sí? Bueno, copien esta, lo voy a ver aquí para irme acá donde está la pizarra. Son puntos 7, ¿no? La voy a anotar acá, la función. Y quién sabe qué le pasó a esto.
Wow. Ah, sí. Como son los festejos de aniversario de la unidad, yo creo que hay mucha gente más de lo usual, pero la verdad está muy lenta, ¿no? Deja trabajar eso. Ok. Es 1 más B, lo tengo mal ahí. 1 más B. Mm.
voy a tener que botarlos. Profe, ¿Sí? bueno, estaba pensando en que podría, para que no se le vaya el internet, puede apagar la cámara y nada más explicarnos así por pues por la pantalla compartida. Lo que pasa es que es la conexión de la computadora, o sea, de todas formas tendría que estar conectado para que les pueda transmitir, pero bueno, si ya no se descompone, pues ya, si no voy a tener que grabárselo a ustedes. Lo que pasa es que ahorita como van a ser los festejos de aniversario de la unidad, supongo que hay mucha gente conectada y está muy inestable. Porque acá abajito en el cuarto piso están arreglando todo, porque va a empezar ahorita a las 2 y lo van a transmitir y demás, entonces nos dejan sin conexión. Pero bueno, vamos a ver si jala, y si no, pues ustedes que están en Zoom, voy a tener que poner el video, ¿sí? Si no, no avanzamos ni aquí ni allá. Bueno, ok, entonces, ya se me olvidó qué iba a hacer. Teníamos esta función y tenemos esta información que tenemos inicialmente 20 células y se incrementan una tasa de 12 células por hora en t igual a 0, ¿ok? Con estas dos informaciones, con estos dos datos más bien, hay que encontrar los valores de A y B que están de estas constantes, ¿no? Hay que determinarlos. Tenemos dos condiciones para determinar dos constantes, o sea, hay que tener ahí un sistema de dos ecuaciones. Esta es una condición, ¿no? Que se tengan 20 células inicialmente. ¿Ok? O sea, t igual a 0. Entonces, ponemos esa condición. Acá. Esta función en 0, sabemos que tiene que valer 20, ¿no? Por un lado, esto es simplemente A, 1 más B, porque si t es 0, acá nos queda la 0, ya sabemos que es 1, ¿no? Queda la 0, es 1, nos queda así, y esto tiene que ser 20. ¿Ok? Entonces digamos que esto nos da una condición, una ecuación, o esa condición nos da una ecuación. Pero como tenemos dos incógnitas, que son A y B, pues necesitamos otra ecuación, ¿no? Para poderlo resolver el sistema. La segunda ecuación pues, la sacamos con el otro dato acá. Este. Y sabemos que se incrementan una tasa de 12 células por hora, también en t igual a 0. Entonces, este segundo dato que tenemos es el cambio instantáneo de la función, ¿no? Cómo está cambiando justo en este instante, en t igual a 0, ¿sí? Y aquí es donde entra pues, el concepto de derivada. Entonces, aquí lo tenemos que igualar a 12, pero ¿qué igualamos a 12? Pues la derivada evaluada en 0, ¿sí? Acuérdense que justo la derivada pues, nos da la tasa instantánea de cambio, ¿no? Y la tenemos en este tiempo.
Pues hay que calcular la derivada de esta función. Calculamos la derivada de n con respecto de t. Y pues, lo podemos hacer de dos formas. Ya sea que lo derivemos así tal cual, utilizando la regla del cociente. Al final de cuentas, pues, tenemos aquí un cociente de funciones. O acuérdense que también esto pues, lo podemos escribir como A1 más B por E a la menos 0.7 por T y todo a la menos 1, ¿no? A es constante, entonces lo podemos derivar así o por la regla del cociente. Vamos a usar, bueno, ¿cuál quieren usar? ¿Esta o así? No tiene que dar lo mismo, ¿no? Pero es la que se les haga más fácil. ¿Cuál utilizarían ustedes? ¿Esta? Ok. Esta es constante, ¿no? Entonces, acuérdense que la sacamos de la derivada y nada más derivamos esta parte. ¿Ok? Y para derivar esta parte utilizamos la regla de la cadena. Todo esto le podemos llamar U. ¿Sí? Acuérdense, derivamos desde afuera, primero todo esto es como si tuviéramos U a la menos 1 multiplicada por una constante, ¿no? Entonces utilizamos la derivada de las potencias, que simplemente bajamos y le restamos 1, ¿no? Y la U se queda tal cual, multiplicada por la constante, ¿no? Entonces eso nos quedaría A. Y una vez pongo todo lo que es U, ya sabemos que todo esto es U. Y, bueno, voy a poner aquí el espacio. A1 más B a la menos 0.7 por T, todo esto es 1. Y aquí aplicando la regla de la potencia, pues este menos 1 lo bajamos, ¿no? Entonces acá le pongo un menos. Y le restamos 1 a la potencia. Una cosa es otra. Le restamos 1 a la potencia, entonces nos queda menos 1, nos queda menos 2, ¿no? Y ya, esta, bueno, todavía no pagamos la derivada, pero todo esto es la derivada de U, ¿no? Estamos derivando toda esta parte de afuera, ¿ok? Y siguiendo la cadenita, entonces ya que derivamos lo de afuera, multiplicamos por la derivada de todo lo que está acá adentro. Entonces hay que derivar aquí esto que está adentro, ¿no? Esta es constante. Esta es una constante que multiplica la función, la sacamos. Y acá, para derivar esta, hay que utilizar otra vez la regla de la cadena, ¿no? Lo vamos a poner como E a la B, si quieren, si lo quieren ver así, o lo pueden hacer directo. Pero digamos que aquí esta parte, para derivar la pura exponencial, esto lo podemos escribir como E a la B, ¿no? Donde B pues, sería todo lo que está en el argumento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Tenemos el 1 es 0, la B está multiplicada nada más, la ponemos ahí. Luego sería la derivada de la exponencial, que ya vimos que es la misma exponencial, que es la derivada más fácil de todas, excepto la de la constante. Ponemos la misma exponencial con lo que tiene ahí, multiplicada por la derivada de lo que esté en el argumento de la exponencial, ¿no? Finalmente, pues aquí es volver a aplicar la regla de la cadena. La derivada de E a la B es la misma E a la B multiplicada por la derivada de B con respecto de T, ¿no? ¿Sí? Y bueno, como B es menos 0.7 por T, la derivada de esto con respecto de T, sacamos la constante y la derivada de T con respecto de T, ¿vale? ¿Cuánto vale? 1, ¿no? Nos queda el menos 0.7, ¿sí? Y eso es lo último que multiplicamos aquí
¿Ok? Entonces realmente es aplicar dos veces la regla de la cadena. Primero derivamos esto de afuera, bajamos el -1, le restamos, multiplicamos por la derivada de lo de adentro, y para derivarlo de adentro, aquí aplicamos otra vez la regla de la cadena. Es la derivada de la exponencial, que es ella misma, multiplicada por la derivada de lo que esté acá en el argumento, ¿no? Es -0.7 nada más, para que no me esté. ¿Sí? Y ya está, entonces, bueno, lo podemos acomodar esto como queramos. Aquí tenemos menos por menos, pues es más. B y punto 7 son constantes y A las pongo al principio nada más. Punto 7 por A por B por todo esto. Por todo esto, ¿no? ¿Sí? Y acá, para que sea bonito esto que está a la -2, todo esto que está entre paréntesis a la -2, lo bajamos y le quitamos el menos, ¿no? Pues finalmente la derivada la podemos escribir como punto 7 por A por B por la exponencial entre todo esto que está al cuadrado, entonces, ¿no? Lo bajamos y quitamos el menos, ya nos queda al cuadrado, ¿sí? Esta es la derivada. Ahora hay que evaluarla en cero para utilizar la condición que tenemos. Acuérdense que la derivada es una función otra vez. Con esta notación luego no se ve tan fácil, pero, por ejemplo, si le ponemos la otra notación, esto es n' de t, ¿no? ¿Sí? Otra función, la evaluamos en cero, n' en cero, que sobrevive. Acá arriba, esto es cero, entonces a la cero nos queda otra vez 1, nada, nos queda esta parte. Acá abajo esto es 1 otra vez, nada, nos queda 1 más b al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Pues finalmente nos va a quedar punto 7 por a por b, arriba, es todo lo que queda, entre, bueno, ya se ve muy feo, lo voy a poner más feo. Voy a poner aquí. Todas estas flechitas que pongo, por cierto, significan entonces, ¿no? Es un condicional, ¿no? N' en 0, 0.7 por AB, entre 1 más B al cuadrado, ¿no? Más fácil. Y esto es lo que nos está dando la condición. Entonces nos dicen que justo en T igual a 0, la tasa instantánea de cambio es de 12, ¿no? Entonces acá es la condición que teníamos aquí, ¿no? 12 células por hora, ¿no? Entonces, esto lo igualamos a 12 y esta es la segunda ecuación. Entonces, hasta aquí solamente hemos ocupado las condiciones iniciales. Entonces, tenemos la primera condición que nos da esta ecuación, la segunda condición que es sobre la derivada nos da esta ecuación. Digamos que de aquí pues ya no estamos derivar más, ¿no? O sea, ya ocupamos la derivada para esto. El resto es un simple problema de álgebra, ¿no? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Resuélvanlas como puedan. O sea, hay muchos métodos, ¿no? Generalmente lo más sencillo es despejar de una y sustituir en la otra, como sea, ¿no? ¿Sí? Las voy a poner acá en limpio, nada más para que se vea mejor. Tenemos esta, A entre 1 más B igual a 20. Y tenemos esta, ¿no? 7.
1 más b al cuadrado igual a 2. ¿Ok? Bueno, ahorita no los voy a resolver aquí porque ya se los puse todo ahí en Ubiqua. Entonces, ya más chequen el procedimiento. Lo que quería era la aplicación de aquí de la derivada para esta condición inicial, ¿no? Como les digo, de aquí, pues ya es despejar de una y sustituir en la otra, que tampoco es muy difícil, pero es, hay que hacer ahí un poco de álgebra. Ya está resuelto en Ubiqua. Chequenlo ustedes con calma. ¿Sí? No nos va a dar tiempo de ver lo demás. Vámonos al otro. De acá. Acá tenemos, por una masa de aire frío, se encuentra que la temperatura T, medida en grados centígrados, a T horas después de la medianoche, está por esta función. Es un polinomio cuadrático. Y aquí fíjense, el dominio está acotado, ¿no? Entre 0 y 12, nada más, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que el dominio abarca nada más de 0 a 12? Bueno, ahorita vemos eso. Calcula la tasa de cambio promedio de la temperatura entre las 5 y las 6, ¿ok? Y también cómo está cambiando la temperatura a las 5 a.m., entonces esto es lo que les decía. La primera parte necesitamos simplemente el cambio promedio, ¿no? Y acuérdense que el cambio promedio es simplemente el valor de la función final menos el valor de la función inicial entre el intervalo de tiempo, ¿no? O sea, lo que necesitamos es la tasa de cambio promedio, vamos, ¿cómo le ponemos? ¿Qué letra le ponemos? Bueno, no vamos a ponerle ninguna letra. Lo que necesitamos es esto, delta T mayúscula entre delta T minúscula, pues, ¿sí? Donde la parte de acá arriba, esto sería la temperatura final menos la temperatura inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Entonces acuérdense de esta notación del triangulito, que es la letra griega delta mayúscula. No significa que esté multiplicando acá, significa que estamos tomando la diferencia, ¿no? Valor final menos el inicial. Y si se acuerdan, cuando vimos el concepto de derivada, esto es la pendiente de la recta secante y nos dice cómo cambia en promedio la función, ¿no? Entonces aquí es directamente evaluar esto, ¿no? Porque ya tenemos aquí la función que nos da la temperatura como función del tiempo y lo queremos entre las 5 y las 6 de la mañana. T ya está en horas, el tiempo está medido en horas, entonces directo evaluarlo aquí, ¿no? O sea, necesitamos la temperatura a las 6, que sería la final, menos la temperatura a las 5 a.m., que sería la inicial, entre el tiempo final, que son las 6 de la mañana, menos el tiempo inicial, que son las 5 de la mañana, que nos va a quedar 1 nada más, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces esto pues es directo evaluarlo aquí. Esto pues lo podemos hacer, vamos a hacerlo de una vez aquí directo, o sea, simplemente evaluamos acá la temperatura en 6. ¿Cuánto nos da esto? Necesitamos T de 6 es 0.1 por 400 menos 40 por 6 más 36, ¿no? ¿Sí? Aquí podemos poner la vez 240 menos 240. Entonces, nada más chequen cuánto da ese número. Y el otro es el 5.1, 400 menos 40 por 5, son 200, más t al cuadrado, 25, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿cuánto queda el primero?
sería, bueno, vamos a hacerlo aquí rápido. 19.5. 6, ok. Esto, esto está, las unidades de esto son grados centígrados, ¿no? Lo puedo poner de una vez. Menos 22.5 grados centígrados entre 6 menos 5, pues es 1. Las unidades del tiempo están en horas. Abajo nos queda simplemente una hora, ¿no? Entonces, hagan esa resta. 19.6 menos 22.5. Va a quedar negativa, que es menos 2.9 grados centígrados por hora, ¿no? Abajo nada más tenemos 1. Esta es la tasa de cambio promedio, ¿no? O sea, en esa hora, en promedio, la temperatura cambió en más o menos 3 grados. ¿Y qué significa el signo menos? ¿Qué creo que significa en este caso? ¿O por qué nos da negativo? Aquí se ve, ¿no? La temperatura inicial es mayor que la final, ¿no? O sea, la final es esta, la inicial es esta. Entonces, si la temperatura inicial es mayor, lo que es lo mismo si la temperatura final es menor, pues quiere decir que la temperatura descendió, ¿no? O sea, la información que nos está dando esto es que entre las 5 y las 6 de la mañana, en promedio, tuvimos un descenso de 3 grados en la temperatura, ¿no? Es lo que nos está diciendo esto, ¿no? ¿Sí? Siempre es bueno que sepan interpretar lo que nos está dando en los datos, las operaciones matemáticas, ¿no? Pues en promedio la temperatura, de hecho eso es lo importante que necesitan hacer, ¿no? Interpretar estas cosas. En promedio la temperatura descendió 3 grados entre las 5 y las 6 AM, ¿no? Y ya. ¿Ok? Ahora, si queremos saber cómo estaba cambiando la temperatura en un instante de tiempo específico, ahí sí necesitamos la derivada, ¿no? Acuérdense que estos cocientes de los cambios, las deltas, nos da el cambio promedio. Eh, ahora queremos saber cómo está cambiando la temperatura justo a las 5 de la mañana, o sea, en ese instante de tiempo, ¿no? Entonces pasamos del cambio promedio al cambio instantáneo. Para el cambio instantáneo, pues necesitamos la derivada. Entonces, lo que tenemos que hacer pues, es derivar esta función que ya tenemos aquí, ¿no? La evaluamos en el instante que queremos, sacamos la derivada, la evaluamos en 5, y eso nos va a decir a las 5 de la mañana justo cómo está cambiando, ¿no? ¿Sí? Bueno, es una hora, ¿no? Pero como el tiempo lo estamos midiendo en horas, pues es un instante para nuestra función, ¿no? ¿Sí? Si el tiempo estuviera en segundos, pues esto sería en un instante de un segundo y así. ¿Ok? Bueno, entonces, nada más hay que derivar esto, ¿no? Que es muy sencillita esta derivada, pues es un polinomio. Esta es constante, la sacamos, derivamos lo que está acá, nada más multiplicamos por el punto 1, ¿no? ¿Qué nos queda entonces? T' de t es punto 1 por la derivada de todo eso que está allá adentro. Primero es constante, su derivada es 0, ¿no? Este está multiplicado nada más por t, nos queda menos 40. Y acá que tenemos t cuadrada, pues nos lo bajamos y nos queda 2t, ¿no? Más 2t. Entonces ahí está ya la derivada, la evaluamos en 5. $40 más
5 por 2, 10. Pues nos queda menos 30 por punto 1. ¿Cuánto da eso? Pues 3, ¿no? Menos 3. ¿Sí? Tenemos menos 30 multiplicado por punto 1. Sin necesidad de usar calculadora, nos queda directo menos 3 aquí exacto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto pues también es, como es la derivada, esto está en las mismas unidades de grados centígrados por hora. ¿Ok? Igual el signo menos pues nos dice que la temperatura descendió, solo que aquí entonces es en este instante, ¿no? Que es casi lo mismo que pero eso no importa. O sea, en promedio de las 5 a las 6 la temperatura cambió bajo 3 grados. Lo que nos dice esto es que justo a las 5 de la mañana estaba cambiando, descendió 3 grados la temperatura, ¿no? ¿Sí? Y ya. ¿Ok? Y con esto entonces terminamos estos ejercicios. Y ahora sí, vámonos a lo que quería ver hoy, que son empezar a ver máximos y mínimos, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda de estos ejercicios? Y chequenlos ahí en Ubiqua para que terminen el primero, que ya estamos a revisar ahí cómo se resuelve el sistema de ecuaciones. Ya es sencillo, ¿no? Entonces, vámonos a esto de máximos y mínimos. Quiero ver si lo puedo. Aquí. Porque no me va a dejar. A ver si de aquí lo puedo checar. No está. ¿Dónde está mi imagen? Vamos a abrirla en ¿Alcanzan a verla ahí? Sí. Más que más.
Bueno, se ve medio feo, pero ahí está. ¿Ok? Bueno, fíjense que tenemos aquí, esta es la gráfica, una gráfica de alguna función, o sea, ahorita no importa ver cuál es la función, simplemente esto representa la gráfica de alguna función f de x, ¿ok? Acuérdense que entonces la derivada geométricamente es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces podemos ir trazando pendientes, bueno, rectas más bien, en cada punto para ver al menos cualitativamente cómo está la derivada, ¿no? O sea, ahorita no importa tanto el número, sino más bien ver el signo, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense acá, en este intervalo de aquí, y aquí simplemente estamos dividiendo el dominio de la función. O sea, vamos a suponer que su dominio es aquí de A a B. Entonces, ese intervalo cerrado de A a B. Entonces, fíjense acá en esta parte de este punto a este punto. Si trazan rectas tangentes a la gráfica, en todos estos puntos, las pendientes son positivas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que si la recta va así, la pendiente es positiva, si tiene esta forma, la pendiente es negativa, ¿no? ¿Sí? Para esto es la pendiente positiva, para esto es la pendiente negativa. Bueno, entonces, por un lado sabemos acá, entonces, con la derivada, sabemos que de aquí la pendiente es positiva en todo este intervalo, ¿no? ¿Sí? Justo aquí, entonces, tenemos que la pendiente es cero, ¿no? ¿Sí? La función tiene aquí como, va creciendo, luego aquí es constante en un intervalo pequeño alrededor de este punto. Si es constante, entonces la derivada es cero porque la pendiente de esta recta tangente pues es cero, ¿no? Es una recta horizontal. Luego de acá, ¿cómo serían las pendientes de las rectas tangentes? De C1 a C2. Si seguimos trazando acá otras, estas siguen siendo positivas, ¿están de acuerdo? Y de hecho esta es la información que tenemos aquí. O sea, en todo este intervalo, la derivada es positiva. Justo aquí en x igual a C1 es 0, porque tenemos esta parte constante. Luego de C1 a C2, la derivada es positiva. Las pendientes de las rectas tangentes son positivas. Llegamos a este punto, y aquí otra vez es 0, ¿no? ¿Sí? Luego nos movemos acá a la derecha, y pasaríamos a estar en este caso, ¿no? Y ahora trazamos rectas tangentes aquí. En todo este intervalo, la pendiente de esas rectas tangentes va a ser negativa. Entonces, acá en este intervalo de C2 a C3, la derivada es negativa. ¿Sí? Bueno, entonces aquí hay una primera información importante. Fíjense, esto de aquí le llamamos un máximo local porque si nos fijamos en un intervalo cerca de este punto C2, donde está el máximo, entonces este es el punto más alto en este intervalo, ¿no? ¿Sí? Podemos tomar acá un intervalo y dentro de este intervalo este va a ser el punto más alto. Entonces eso le vamos a llamar un máximo local. Si ese máximo local es el punto más alto de la función para todo el dominio, entonces sería un máximo absoluto, ¿no? Ahorita vamos a eso. ¿Ok? En estos máximos, y bueno, toman acá los mínimos, la derivada es cero porque pues, siempre la tangente va a ser horizontal, ¿no? La pendiente va a ser cero. ¿Ok? Ahora, lo importante es, fíjense, ¿qué le pasa a la derivada antes del máximo? La derivada es positiva, ¿no? Y después del máximo, la derivada es negativa. ¿Ok? Entonces pasa de positiva a negativa. ¿Ok? Y otra cosa que podemos ver aquí nada del puro dibujito es que en estos intervalos donde la derivada es
puramente positiva, la gráfica de la función va para arriba, ¿no? A eso le decimos que la función es creciente. Como aquí y como aquí, ¿no? ¿Okay? En este intervalo acá donde la derivada es negativa, la gráfica va para abajo, ¿no? La función es decreciente. ¿Okay? Luego acá llegamos a un punto más bajo de toda la gráfica en un intervalo que esté aquí alrededor de C3, ¿no? Si nos fijamos en un intervalo aquí alrededor de x igual a C3, pues este es el punto más bajo, ¿no? Entonces, este es un mínimo local. Y fíjense qué le pasa aquí a la derivada de... acá veníamos con pendientes negativas. Tenemos este mínimo local y ahora pasamos a pendientes positivas. En todo este intervalo la derivada va a ser positiva. ¿Sí? Si trazamos acá rectas tangentes, pues las pendientes son positivas. Y aquí tenemos un mínimo, entonces pasa al contrario de lo que teníamos acá, ¿no? Aquí la derivada pasó de ser positiva a negativa cuando tenemos un máximo local, ¿no? Y acá la derivada pasa de ser negativa a positiva cuando tenemos un mínimo local. ¿Sí? Bueno, nos seguimos por acá. Llegamos acá. Este es otro máximo. Solo que aquí tenemos un pico. ¿Se acuerdan que en los picos no está definida la derivada, ¿no? ¿Sí? Pero sigue siendo un máximo. Pasa lo mismo que aquí. Pasamos de que la derivada sea positiva a negativa. Entonces, por este lado, las pendientes de las rectas tangentes son negativas. Se cumple esto mismo de acá, pasamos de derivada positiva a derivada negativa, solo que justo en este punto, pues la derivada no existe, ¿no? Aquí sí sabemos que la derivada es cero, aquí la derivada no existe porque tenemos un pico. Luego llegamos acá, donde en este otro intervalo la función es constante, como aquí, ¿no? ¿Sí? Si la función es constante, la derivada también va a ser cero igual que aquí, pero fíjense que acá esto no es ni máximo ni mínimo, por eso dice aquí que no es un extremo, ¿sí? Y si nos fijamos aquí en la derivada que le pasa, acá la derivada negativa, aquí la derivada es cero, y acá la derivada sigue siendo negativa, ¿no? Estamos acá rectas tangentes, entonces siguen siendo negativas, ¿ok? Entonces toda esta información gráfica que tienen aquí, la pueden sintetizar en, ¿cuántos son? En cuatro, podemos sacar cuatro conclusiones importantes de aquí, o cinco, ¿no? Bueno, ¿cuál es la primera? Fíjense. El signo de la derivada nos dice si la función va para arriba o va para abajo, ¿no? Justo estas rectitas tangentes es como si fuéramos trazando cómo va cambiando la derivada, cómo va cambiando la función, perdón. Entonces, en estas partes que es positiva, la función crece, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una primera conclusión. Si la derivada es positiva, sabemos que la función es creciente. ¿Ok? Y ya se fastidió esto. Pero, un tantito. Ahí está. Bueno, entonces vamos escribiendo esto por partes. Primero, vamos a poner que la función sea creciente quiere decir que para cualesquiera dos puntos consecutivos, el que está a la derecha siempre es mayor o igual que el que está a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Que sea estrictamente creciente quiere decir que tiene un comportamiento como este de aquí, ¿no? Que siempre va para arriba. Ahora puede ser que en unas partes sea constante como aquí, ¿no?
¿Sí? Entonces, cuando mezclamos creciente con las partes constantes, le decimos que la función es no decreciente. Para que no se confundan, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Vamos a decir que f es creciente en un intervalo a b, a como b, si f de x1 es menor que f de x2, siempre que x1 sea menor que x2. ¿Sí? Es simplemente una forma de escribir como definición esto que estamos viendo aquí gráficamente, ¿no? O sea, pónganse aquí dos valores acá, por ejemplo. Aquí tendríamos, podemos poner aquí x1 y x2 a la derecha. Si x2 está a la derecha, entonces x1 pues, es menor que x2, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Nos fijamos en cuánto vale acá la función, en y. Aquí no está pintado en el eje y, pero bueno. Aquí esta f de x1 va a estar por abajo de f de x2, ¿no? Si lo pintamos acá en el eje y, voy a poner un eje y para que se vea mejor. Ahí está mi eje y. Entonces nos fijamos acá en este valor. Aquí estaría f de x1. Y acá, ¿dónde puse lo que quitaste? Y aquí estaría el f de x2, ¿no? ¿Sí? Aquí es muy fácil ver que el valor de f de x1 es menor que el valor de f de x2, ¿no? Está por acá abajo. Entonces simplemente esto que está aquí, ¿no? Si x1 es menor que x2 y resulta que el valor de f de x1 es menor que f de x2, entonces decimos que la función es creciente, o estrictamente creciente, vamos a ponerle mejor. Vamos a ponerle f es estrictamente creciente, ¿no? Estrictamente. Estrictamente creciente. Y si es estrictamente decreciente, pues es como el caso de este intervalo de acá, ¿no? Es al revés. Por ejemplo, aquí x1 es menor que x2, ahora implica que f de x1 va a estar por arriba de f de x2, ¿están de acuerdo? No lo voy a dibujar aquí para que no se vea tan feo, pero la definición es análoga a esta. F es estrictamente decreciente, igual en un intervalo A como B. Sí, ahora es al revés, f de x1 es mayor que f de x2, pero la relación entre x1 y x2 es la misma, ¿no? Siempre que x1 sea menor que x2. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, ahora sería un caso de acá. Pongan aquí x1 y a la derecha ponen x2, entonces el valor de x1 solo está por arriba del valor de x2, ¿no? Es decir, que la función es decreciente. ¿Ok? Y
Para meter estos casos donde la función es constante, entonces ya le quitamos el estrictamente y le ponemos que la función es no creciente, perdón, no decreciente. En un intervalo A, B. Y aquí simplemente consideramos el caso de que sean iguales, que sería el caso en que la función sea constante, ¿no? Entonces aquí ponemos f de x1 menor o igual que f de x2. Esto lo dejamos igual siempre que x1 sea menor que x2. ¿Sí? Y vamos a poner que f es no creciente en un intervalo A, B, si f de x1 es mayor o igual que f de x2. ¿Okay? Siempre que x1 sea menor que x2. La diferencia de estas dos definiciones de acá abajo con las de arriba es que aquí estamos considerando la posibilidad de que sean iguales, ¿no? Acá es estrictamente menor, acá es estrictamente mayor. Aquí ya ponemos menor o igual, acá ponemos mayor o igual, ¿no? Y por eso le llamamos no decreciente. ¿Qué quiere decir que sea no decreciente? Que ya sea que crezca o que no cambie, ¿no? Que sea constante. Pero nunca va para abajo. ¿Sí? Y lo mismo por acá. Esta sería no creciente, quiere decir que o va para abajo o se queda igual, que es el caso donde sea constante, ¿no? Entonces, todo este intervalo hasta acá sería, por ejemplo, si nos fijamos en el primer intervalo de aquí, aquí es estrictamente creciente, ¿no? Luego tenemos esta parte constante, acá es estrictamente creciente, en este intervalo de acá es estrictamente decreciente, y así, ¿no? Por ejemplo, si ya consideramos todo este intervalo de A C2, o sea, toda esta parte, en todo este intervalo la función es no decreciente, ¿no? Porque tenemos esta parte donde crece, esta parte donde es constante y esta parte donde crece. ¿Sí? Bueno, pues son estas definiciones nada más, que siempre es más sencillo verlas aquí gráficamente. Entonces, lo primero que nos dice la derivada de manera inmediata es que los intervalos donde la función es estrictamente creciente, la derivada es positiva, y los intervalos donde la función es estrictamente decreciente, la derivada es negativa, ¿no? Entonces, incluso sin hacer la gráfica, sin ver la gráfica de la función, si sabemos el signo de la derivada en cómo va cambiando en el dominio de la función, podemos saber los intervalos donde la función crece y donde la función decrece. ¿Sí? Entonces vamos a poner esa información antes de seguir con los máximos y mínimos, ¿no? Si la derivada es positiva para todas las x que estén en un intervalo a, b, que no sé si les había enseñado esta simbología, pero no. Esta, que parece una de cabeza, significa para todo. Esta es una X, ya la conocen. Este ya la conocen, es un símbolo de pertenencia, ¿no? Entonces, todo esto simplemente en notación para decir si la derivada es positiva para todas las X que estén en un intervalo AB, entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? ¿Cómo es la función en ese intervalo? Creciente, ¿no? Entonces F es creciente
en ese intervalo A, B, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, vamos a ponerle numeritos a esto. 1, 2. Si la derivada es negativa para todas las X que estén en un intervalo AB, entonces sabemos que la función es decreciente, o sea, es estrictamente creciente. No, ya me puse eso de estrictamente, pero para diferenciarla de la otra, acuérdense que la otra le llamamos no decreciente, ¿no? ¿Sí? F es decreciente en el intervalo, ¿ok? Entonces esos son los resultados inmediatos nada más de ver el signo de la derivada. Entonces aquí llevamos dos conclusiones. ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuánto les dije que eran? 4, ¿no? O 5, ahorita vemos. Bueno, la primera, no sé, estas son las dos primeras. Ahora fíjense, los máximos y mínimos, vamos a definirlos así, los locales son siempre que es el valor más grande o más pequeño de la función en un intervalo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los absolutos y los locales? Simplemente estos absolutos es el valor más grande de la función en todo el intervalo, ¿no? ¿Sí? Los absolutos pues también son locales, ¿no? Pero no necesariamente los locales son absolutos, ¿sí? O sea, este es un máximo local porque en este intervalo es el valor más grande de la función, ¿no? Este es un mínimo local porque en este intervalo este es el valor más pequeño de la función. Este es un máximo local porque en este intervalo es el valor más grande de la función. Pero resulta que también este es el valor más grande de la función en todo el dominio, ¿no? No hay un punto que esté por acá arriba, ¿no? Pues, aparte de ser un máximo local, este también es el máximo absoluto, ¿no? El valor más grande. ¿Ok? Eh, Este aquí es un mínimo local porque en este intervalo es el valor más pequeño de la función. Este que está aquí también es un mínimo local porque en este intervalo es el valor más pequeño de la función. Y resulta que además este es el valor más pequeño de la función en todo el dominio, ¿no? Pues aparte de ser un mínimo local, este también es un mínimo absoluto, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Máximos y mínimos locales que son los valores más grandes o más chicos en un intervalo, y los absolutos pues son los absolutos, ¿no? Los más grandes o los más chiquitos en todo el dominio, ¿no? ¿Sí? Entonces los absolutos también son locales, pero a revés, no siempre se cumple, ¿no? ¿Ok? Y fíjense que aquí estos, por ejemplo, están en los extremos del dominio, ¿no? También hay que checarlo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué nos dice la derivada? Tenemos casos aquí, como este y como este, donde son máximos y mínimos y la derivada vale 0, ¿no? ¿Ok? Ahora, también tenemos un caso como este, donde es un máximo, pero aquí la derivada ni siquiera existe, ¿no? ¿Bien? Y también tenemos casos como este y como este, donde la derivada vale 0, pero esto no es ni máximo ni mínimo. Simplemente la función es constante aquí y aquí. ¿Sí? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Lo que sí podemos saber, por ejemplo, es que aquí, donde no es ni máximo ni mínimo, fíjense que el signo de la derivada no cambia, ¿no? Es positiva antes de este valor de 0 de la derivada, y sigue siendo positiva acá a la derecha, ¿no? ¿Sí? Lo mismo acá, la derivada es negativa aquí, aquí tenemos que la derivada es 0, pero acá sigue siendo negativa, entonces esto no es ni máximo ni mínimo, ¿sí? ¿Qué pasa donde sí hay máximos y mínimos? Como aquí. Este que es un máximo, la derivada es positiva a la izquierda y negativa a la derecha, ¿no? O sea,
la derivada pasa de ser positiva a ser negativa. Y por ejemplo acá, donde tenemos un mínimo, la derivada pasa de ser negativa a positiva, ¿no? ¿Sí? Lo mismo aquí, aunque aquí no exista la derivada, pero antes del máximo, la derivada es positiva y después del máximo la derivada es negativa, lo mismo que acá. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otras dos conclusiones, ¿no? ¿Cuál sería la primera? Vamos a ponerlo así. 3. Sí. Creo que primero tenemos que definir todas las partes donde, pero antes de eso, antes de poner esa conclusión, ¿qué tienen en común todos estos puntos? Este y este. Si es que tienen algo en común o no. Más bien, ¿cómo los podemos caracterizar? Aquí este que es un máximo, la derivada vale 0, ¿no? Este que es un mínimo, la derivada vale 0. Este no es ni máximo ni mínimo, pero también vale 0 la derivada, ¿no? Este no es ni máximo ni mínimo, pero la derivada vale 0. Aquí la derivada ni siquiera existe. ¿Ok? Entonces, de entrada, los máximos y mínimos van a estar en los puntos donde la derivada vale 0, como aquí, o donde no existe, como aquí. ¿Sí? Y ahorita vemos qué les hacemos a esto. ¿Okay? Esos puntos donde la derivada vale 0 o no existe, le vamos a llamar los puntos críticos de la función. Pues primero vamos a definir eso, antes de pasar a la otra conclusión. Vamos a ponerlo así. Los puntos críticos de la función son todos los puntos, vamos a ponerle C de crítico, C1, C2, C3, los que sean, donde la derivada vale 0, ¿no? Déjenme ponerlo así. O dicho de otra forma, si C es un punto crítico de la función, entonces lo que siempre podemos asegurar es que f' de C es 0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esa también es información importante. Para saber dónde están los puntos críticos de la función, sacamos su derivada, lo igualamos a 0, y todos los valores que nos den son los puntos críticos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues ya que tenemos definidos los puntos críticos, entonces ahora sí lo regresamos acá. Los máximos y mínimos van a estar en los puntos críticos, pero también podemos tener casos como estos donde no es ni máximo ni mínimo y es un punto crítico, ¿no? Porque la derivada vale 0. ¿Ok? Ahora sí nos vamos a la conclusión que les decía. Para saber que no estamos en un caso de estos, utilizamos el signo antes y después, ¿no? Si la derivada pasa de positiva a negativa, sabemos que hay un máximo en ese punto crítico, ¿no? Como aquí, como aquí. ¿Sí? Si la derivada pasa de negativa a positiva, sabemos que hay un mínimo, como aquí. Si la derivada no cambia de signo, entonces eso no es ni máximo ni mínimo, simplemente la función es constante ahí. ¿Sí?
Aquí no cambia de signo, acá no cambia de signo. ¿Ok? Pues ahora sí, estas son las siguientes dos conclusiones. Donde íbamos en la 3, ¿no? Sí, C es un punto crítico. Y la derivada cambia de, ¿qué quedamos? De positiva a negativa. Cambia de positiva a negativa. O también le podemos poner de más a menos, si quieren. Así. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la función tiene un máximo local en x igual a c, ¿no? ¿Sí? Y si se les olvida, siempre pueden hacer un dibujito. Por ejemplo, ponen ahí una joroba que represente un máximo y nada, se acuerdan, ponen una recta antes y una recta después. Aquí ya saben que es 0 en el máximo. Antes la pendiente es positiva, después la pendiente es negativa, ¿no? Entonces, la derivada tiene que pasar de positiva a negativa en el máximo, ¿no? ¿Sí? Y así ya sabemos que hay un máximo, ¿ok? Y el otro es al revés, ¿no? Si ahora pasa de negativa a positiva, entonces lo que podemos concluir es que tenemos un mínimo local, ¿no? Esa sería la cuarta conclusión. Si C es un punto crítico y de la función y la derivada cambia de negativa a positiva, pues ahora vamos de menos a más en C, no alcanzo a ponerle. No sabemos que estamos en C, ¿no? Entonces, sabemos que aquí la función va a tener un mínimo local, ¿no? ¿Sí? Y acá pues, también siempre pueden hacer un dibujito. Ahora en vez de poner una joroba, pues ponen como si fuera un valle, algo así. Lo que representaría un mínimo local. Dibujas dos rectas, entonces acá a la izquierda la pendiente es negativa, aquí en el mínimo es 0, acá a la derecha la pendiente es positiva, entonces ya saben que tiene que pasar la derivada de negativa a positiva, están en un mínimo. ¿Sí? Facilísimo, ¿no? Entonces, a esto también se le conoce como el criterio de la primera derivada para encontrar los máximos y mínimos de la función. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa podemos sacar acá? Pues si no pasa esto, si la función, si la derivada no cambia de signo, pues no es ni máximo ni mínimo, ¿no? Estamos en un caso de estos. Como aquí, como aquí. Solo sabemos que la función es constante ahí, pero pues esto no es ni máximo ni mínimo, ¿no?
Entonces también lo podemos poner como conclusión. Pues vamos con la quinta. Ya nos pasamos de las 4. Otra vez, si C es un punto crítico, y bueno, no lo estoy escribiendo aquí, pero cuando digo acá que cambia de signo es antes y después de C, obviamente, ¿no? ¿Sí? Si C es un punto crítico y la derivada no cambia de signo, entonces no hay, eso no es ningún extremo, se le llama en general. No se tiene, voy a ponerle así mejor, no se tiene máximo ni mínimo. Simplemente aquí lo que podemos concluir es que la función pues, es constante en ese punto, ¿no? Y ya. ¿Ok? Y todavía podemos sacarle más jugo a esto, ¿no? Una sexta conclusión es que si nos regresamos a nuestro dibujito, este criterio de la primera derivada de ver los signos pues nos dice si es un máximo o mínimo local, ¿no? Pero ¿cómo podemos saber que es el mayor de todos? O sea, ¿cómo podemos saber si es absoluto o no? Con el puro signo no podemos saberlo, ¿no? El signo nada más nos dice, por ejemplo, aquí pasamos de positivo a negativo, entonces sabemos que aquí hay un máximo, pero no podemos saber que este es el más grande de todos, ¿no? Para eso, entonces, si nuestra función está definida en un intervalo cerrado, pues simplemente evaluamos la función en todos los puntos críticos, ¿no? Y donde esté el valor más grande, pues es el máximo absoluto, y donde esté el valor más chico, pues es el mínimo absoluto. ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Evaluamos la función en todos los puntos críticos y en los extremos del intervalo, ¿no? Por ejemplo, aquí la función tiene un mínimo absoluto en A, que es el extremo del intervalo, ¿no? ¿Sí? Y si la función no está definida en un intervalo cerrado, pues ahí sí hay que hacer la gráfica de la función, porque puede ser que ni siquiera tenga un máximo absoluto, ¿no? Vamos un ejemplo. Entonces, la sexta conclusión de esto es si f está definida en un intervalo cerrado, esto quiere decir que el dominio de la función pues es es un intervalo de este tipo, como de cerrado. Entonces simplemente para encontrar los máximos y mínimos absolutos, simplemente encontramos todos los puntos críticos si vamos a ponerle se determinan los puntos críticos. Evaluamos la función en los puntos críticos y en los extremos del intervalo. ¿Sí? Para no escribir tanto lo voy a poner así. Y evaluamos
la función en los puntos críticos, bueno, al final voy a poner uno, pues si tenemos varios, pues los evaluamos en todos. Evaluamos la función en el extremo izquierdo del intervalo, evaluamos la función en el extremo derecho del intervalo y simplemente el valor más grande pues es el máximo absoluto y el valor más chico es el mínimo absoluto, ¿no? ¿Sí? Es el máximo absoluto y el valor más chico es el mínimo absoluto. ¿Ok? Entonces, esto es siempre que la función esté definida en un intervalo cerrado, ¿no? Si la función no está definida en un intervalo cerrado, pues puede ser que ni siquiera haya un máximo absoluto, ¿no? Y ya creo que ya exprimimos completamente a la pobre gráfica, ¿no? Ya no hay más que sacar de aquí. Y con esto pues ya podemos ver cómo va la gráfica de una función, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo ahorita rápido. Nada más vamos a encontrar los puntos críticos. Y para la siguiente clase dibujamos la gráfica, ¿no? ¿Ok? Y bueno, les decía esto de que está definida en un intervalo cerrado, porque puede ser que nuestra función sea algo así. Por ejemplo, que haga algo así. ¿Sí? Que sería como una función de grado 4 o algo así. Esta, por ejemplo, aquí pues aquí tendría un mínimo local, acá tendría un máximo local, aquí tendría un mínimo absoluto, pero no hay un máximo absoluto porque o sea, esto viene acá desde infinito, esto se va a infinito, ¿no? ¿Sí? Pues puede ser que no existan los absolutos si es que no está definida en un intervalo cerrado, ¿no? ¿Ok? Pero si está definida en un intervalo cerrado, entonces pues siempre tiene que tener un valor más grande y uno más chico, no hay de otra, ¿no? Pues para eso simplemente evaluamos la función en todos los puntos críticos y en los extremos y ya. El más grande es el máximo absoluto y el mínimo es el más chico es el mínimo absoluto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo de... Aquí tenía uno. Y vamos a hacer este que está aquí. A ver, copien este de 3x a la cuarta menos 4x cúbica menos 12x cuadrada menos 24x. ¿Okay? ¿Ya lo tienen? Bueno, pues ahora díctenmelo. Escribirlo acá. ¿Cuál es? Uh-huh. Okay.
menos 12x cuadrada. Vamos a encontrar los puntos críticos simplemente ahorita y ver si encontramos rápido los máximos y mínimos y dejamos la gráfica para la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, derivando esto, para encontrar los puntos críticos, acuérdense, siempre derivamos e igualamos a 0 y resolvemos la ecuación, ¿no? Entonces, esta derivada es facilísima, pues es un polinomio que nos queda el primer término. Ya haciéndolo directo, bajan el 4, multiplica el 3, pues nos queda 12x cúbica, ¿no? Le gastamos 1. El siguiente, pues igual queda 12 menos 12x cuadrado menos 24x, ya está ahí, ¿no? El 5, que es constante, su derivada es 0. ¿Ok? Esta es la derivada, entonces lo que queremos es que esto sea 0. La derivada va a ser 0 si y solo si pues este polinomio cúbico es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Ahora aquí, pues este es más o menos sencillo de factorizar porque tenemos x en todos lados. Podemos factorizar una x, ¿no? De una vez. Y también podemos factorizar un 12, ¿no? De una vez vamos a poner un 12x que multiplica a x cuadrada menos x menos 2. ¿Ok? Y este lo pueden factorizar rápido o utilizamos la fórmula general. Vean si necesitan dos números que sumables de menos 1 y multiplicados menos 2. ¿Se puede o no? ¿Cuál? Menos 2 y 1. Vamos a ponerlo así, a ver. 12x. X menos 2, así. Y x más 1. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Está bien? Esto igual a 0, ¿no? Entonces ya está rápido factorizado, ya ahí podemos encontrar las tres raíces, ¿no? Entonces, ¿qué valores podemos tener? Pues cada uno de estos términos puede ser 0, ¿no? Entonces, un primer punto crítico, vamos a ponerlo acá. Puntos críticos, aquí tenemos 3 puntos críticos. Que x, vamos a ponerle x1, x sea 0, ¿no? Que es el de aquí. Si este es 0, pues todo esto es 0. De este, pues es que x sea 2, ¿no? Si x es 2, pues todo es 0, ¿no? Pues el segundo punto crítico es x igual a 2, poniendo x2. Y el tercero, pues es que x sea menos 1, ¿no? Si x es menos 1, entonces este es 0 y todo es 0, ¿no? 3. Tenemos 3 puntos críticos y podemos ir viendo de una vez aquí cómo cambia la función. Y en principio aquí está, pues como es un polinomio, pues está definida para todos los números reales, ¿no? Su dominio son todos los reales. Vamos de menos infinito a infinito. Entonces lo que podemos hacer es dividir el dominio de la función utilizando estos puntos críticos, ¿no? O sea, iríamos de menos infinito
desde menos infinito y nos detenemos en el primer punto crítico, sin considerarlo, a 0. Luego iríamos del 0 al 2. Y, no, perdón, estoy mal aquí. El primero es menos 1, ¿no? De menos infinito a menos 1, ¿no? O sea, vamos de izquierda a derecha. Estoy dividiendo su dominio de izquierda a derecha. De menos infinito nos paramos en menos 1. Luego del menos 1, pues nos vamos al 0, ¿no? Menos 1. Nos vamos al 0. Luego del 0 nos vamos al 2. Y del 2 a infinito, ¿no? O sea, simplemente estoy dividiendo el dominio de la función de acuerdo a los puntos críticos, ¿no? O sea, aquí tendríamos el primer punto crítico. Estaría acá, bueno, no están en este orden que los puse aquí, pero ya acomodados, acá estaría el menos 1, lo ponemos aquí. Lo pongo aquí nada más así de referencia. Acá está el 0 y acá está el 2. Como el dominio de la función va de menos infinito a infinito, simplemente dividí esto en intervalos, ¿no? ¿Y para qué? Simplemente para ver cómo el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Lo que podemos hacer es tomar un valor de prueba y evaluar la derivada, ¿no? Ya tenemos aquí la derivada. Aquí está. Entonces, por ejemplo, en este primer intervalo, tomen un valor que sea fácil de evaluar y sustituyanlo aquí, ¿no? ¿Cuál se les ocurre, por ejemplo? Vamos a hacerlo en x igual a menos 2, ¿no? ¿Sí? Si sustituyen aquí menos 2, vean cuánto les queda. Lo voy a poner acá para que no se... f' en menos 2 sería 12 por 8 negativo, ¿no? O sea, lo estoy sustituyendo aquí. Está el cubo, pues nos queda menos 2 por menos 2 por menos 2. Nos queda menos 8, ¿no? Luego acá sería 4, aquí positivo por el menos 12. Menos 12 por 4. Y luego menos 24 por menos 2. A ver, saquen esto rápido en la calculadora, a ver cuánto les da. Menos 96. Okay. Y realmente aquí lo que importa es el signo, no tanto el número, pero siempre conviene que lo evalúen bien para que no haya errores. Pues nos da menos 96. Lo que sabemos entonces es que la derivada en este intervalo, con este valor de prueba, entonces aquí la derivada es negativa, ¿no? ¿Sí? Luego vamos a hacerlo entre el menos 1 y el 0, pues ahí está más un poquito más complicado de evaluar, pero entre el menos 1 y el 0 nos podemos tomar el menos 0.5, ¿no? Evalúen la derivada del menos 0.5. A ver, ¿qué nos queda? O sea, simplemente sustituyan acá menos 0.5, nos va a quedar al cubo, pues es negativo por 12. Este es menos 1.5.
Este ya no es el primer término, ¿no? Luego es 0.5 al cuadrado, queda positivo por el menos 12, menos 4.5. Y el último es menos 24 por 0.5. Son 12, ¿no? Y es negativo. Bueno, aquí incluso sin terminar el cálculo, pues todo esto es negativo, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí nos queda que es 5, 6, 18, ¿no? No, cheque que esté bien el número, pero como les digo, aquí lo que importa es el signo, ¿no? Queda negativo, entonces la derivada en este intervalo es negativa. Luego en el intervalo del 0 al 2 nos podemos tomar el 1, es el más sencillito. Y acuérdense que estamos evaluando en la derivada, no en la función. Estamos evaluando aquí en la derivada, ¿no? Queremos ver el signo de la derivada. Entonces, para el tercer intervalo, nos podemos tomar el 1, que sería el más sencillito. Entonces acá nos queda 12 menos 12, pues 0, ¿no? Nos queda menos 24. Negativa también. Aquí algo raro, ¿no? No creo que todas nos estén quedando negativas. Pero bueno, ahorita lo checamos. Más revisen que sí esté bien esto. Pues me equivoqué ahí. Acá en este. Este es positivo. ¿Cuánto quedó? Entonces, quién sabe qué hice aquí, pero no le hagan caso a todo esto. Nada más chequen ahí que esté bien evaluado. 7.5. Esto lo ponemos positivo. El de 0 a 2, pues es así, ¿no? No hay de otra, esto es negativo. Aquí está la derivada negativa. Y del 2 a infinito, pues tómenlo en 3. Y en 3 creo que va a quedar positivo, ¿no? Nada más chequenlo el último. Lo evaluamos la derivada en 3. ¿Sí? Queda. ¿Les queda positivo? Bueno, ahorita me dicen, según esta calculadora, aquí queda 144. Nada más chequen que efectivamente que esté bien el número y que esté bien el signo, ¿no? Aquí me quedó positivo. Entonces, si todo está bien, en este intervalo la derivada es positiva, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya que tenemos eso, entonces, ¿qué podemos concluir? Para empezar, de aquí ya tenemos la razón de dividirlo así en estos intervalos, es que también ya tenemos aquí la información de dónde crece la función y dónde decrece, ¿no? Lo que acabamos de ver. Entonces, en todo este intervalo, f crece, no, perdón, f decrece, la derivada es negativa. La función es decreciente, luego acá la función es creciente. Luego acá la función es decreciente otra vez.
Y en el último, la función es creciente, ¿no? ¿Sí? Eso por un lado. Ya tenemos aquí entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que eso va a ser importante para poder hacer bien la gráfica. Y aparte, entonces ya sabemos dónde cambió de signo la derivada, ¿no? Entonces acá en el primero cambia de negativa a positiva. Entonces, ¿eso a qué le corresponde aquí? Si la derivada cambia de negativa a positiva, tenemos máximo o mínimo. Mínimo, ¿no? ¿Sí? Pues acá tenemos esta información. F tiene un mínimo en x igual a menos 1. En 0 también cambió de signo, ahora cambiamos de positivo a negativo. La derivada cambió de positivo a negativo. Y estamos entonces... Acuérdense que siempre pueden hacer su dibujito, ¿no? Cambió de positivo a negativo. Pues estamos en un máximo, ¿no? ¿Sí? Estamos en un máximo. De aquí concluimos que f tiene un máximo. Todos estos son locales y después nos preocupamos por los absolutos. Para ver si son absolutos o no. F tiene un máximo local en x igual a 0. Y en el último también hubo un cambio de signo. La derivada cambió de negativo a positivo, entonces tenemos otro mínimo, ¿no? ¿Sí? En x igual a 2. Ok, con esta información ya podemos hacer la gráfica. Habría que sacar las raíces de la función para ver dónde corta los ejes. Pero ya sabemos dónde están los máximos, los mínimos. Y ya sabemos también dónde crece y dónde decrece, ¿no? Y para poder hacer bien la gráfica también tendríamos que evaluar la función en estos puntos críticos para ver cuánto vale ahí, ¿no? Bueno. Esto lo podemos hacer en la siguiente clase, pero ahorita vamos a verlo aquí. Creo que aquí está. Aquí está la gráfica, que es como la que les había dibujado, ¿no? ¿Sí? Esta tablita es como la que hicimos. Bueno, aquí no les puedo, aquí no les puedo poner el marcador, pero ahí veanlo desde acá, ¿no? La gráfica va a quedar así. Para tenerla bien, habría que ver dónde corta los ejes nada más. Pero de ahí pueden ver en el primer intervalo de menos infinito hasta el menos 1, la función decrece, ¿no? Toda esa parte que va para allá. Los que están en Zoom no me van a ver, pero ahí vean el dibujo. Es esta parte de aquí, ¿no? La función decrece, aquí tenemos el primer mínimo, luego decrece, llegamos al máximo, pero luego crece, llegamos al máximo, decrece, llegamos a este mínimo, y crece. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda de esto? ¿Todo fácil? Ya pueden hacer el segundo examen. Entonces, lo que vamos a ver en las siguientes clases es, este es el criterio de la primera derivada. Vamos a ver cómo sacar estos máximos y mínimos también con la segunda derivada. O sea, volvemos a derivar la derivada. Siempre, por ejemplo, en estos casos, esta función la podemos volver a derivar, ¿no? Sigue siendo un polinomio cúbico. Si esto lo derivamos otra vez, pues sacaríamos la segunda derivada, y si esto lo derivamos otra vez, pues la tercera derivada, y así, hasta que dé cero, ¿no? Bueno, no vamos a necesitar tantas derivadas más, pero por la segunda derivada también hay un criterio fácil para determinar dónde están los máximos y mínimos. ¿Sí?
Bueno, pero entonces eso lo hacemos en la siguiente clase. Esta la dejamos aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Ya se puede ir al pastel aniversario 17.